Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad en el inicio del curso de Big Data. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les agradezco si me confirman el audio por ahí. Gracias, Juan Martín, que me están escuchando bien. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Hola, Alemán, ¿cómo estás? Hola, Fabio. ¿Cómo estás? ¿Todo por allá en Toronto? Bien, por dicha. He tenido problemas iniciando con juegos, entonces ahí disculpa el retraso. Ok, no se preocupe. Aprovecho para decirles que este curso pues es impartido en forma compartida, pues valga la redundancia, con el profesor Fabio Fernández, quien nos acompaña desde Toronto, Canadá. Un saludo, Fabio, nuevamente. Gracias, Alemán, igual a vos y a todos los participantes del proyecto final. Gracias, Fabio. Bueno, entonces, como les decía, pues sí, este curso es impartido entre nosotros dos, y en algunos momentos también nos colabora Yersinio Jiménez en algunas de las presentaciones, y también tal vez esta vez nos acompañe también el profesor César Vargas en algunas de las presentaciones. Pero los profesores a cargo completamente del curso somos Fabio y mi persona. Bueno, la idea de hoy es hablar de dos cosas. Primero que nada vamos a presentar la metodología CRITEM, que es la metodología más utilizada hoy por hoy para la preparación o para el buen seguimiento de un proyecto en minería de datos. Luego de presentado la metodología CRITEM, pues vamos a hablar de aspectos de organización del curso, porque este curso es bastante diferente a todos los anteriores, empezando porque tiene una duración de 2 meses y no de un mes. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase y con la presentación de la metodología CRITEM, y luego de esto vamos a hablar un poquito de la logística del curso, de la evaluación, de la presentación del proyecto, etc. Cualquier pregunta, como siempre, a través del chat. Si tienen alguna observación o comentario o alguna duda, no lo piensen para preguntar, porque es muy importante, sobre todo en la parte de la logística del curso. Y como siempre, Fabio, si tienes algún comentario ahí, pues con mucho gusto y me interrumpes. Y te voy a estar dando ahí la palabra en algunos de los puntos, porque Fabio tiene muchísima experiencia en este tema de dirección de proyectos en data mining. Pues en eso, pues básicamente es en lo que él trabaja en el día a día allá en Scotiabank, en la casa matriz allá en Scotiabank. Así que Fabio en esto tiene muchísima experiencia, mucho más incluso que la que este servidor puede tener. Entonces, bueno, ahí te voy a estar dando la palabra, Fabio, para que me apoyes en algunos temas en los que sé que tienes muchísima experiencia. ¿Sí, Fabio? Por supuesto, ahí cuando quieras me das la palabra y pues ahí te hago mi aporte sobre la metodología o lo que queremos desarrollar en el programa. Ok, gracias, Fabio. Sí, ahí voy a estar alternando un poco con Fabio para que Fabio nos dé aporte de la experiencia que él ha tenido en todo esto ya en la vida real, como dice. Bueno, entonces vamos a iniciar. Cerramos por acá el micrófono pues para ampliar un poquito el ancho de banda. Cerramos el video. Vamos a cerrar el micrófono. Entonces, como siempre, un saludo para todos, y si tienen alguna duda, no dejen de usar el foro, o puedes abrir el micrófono. Bueno, para empezar la clase del día de hoy, como les decía, pues vamos a hablar de la metodología CRITEM, que es una metodología para el desarrollo y seguimiento de un proyecto de minería de datos. Se sabe que en computación y casi en cualquier ingeniería, bueno, el buen seguimiento de un proyecto es fundamental. Si un proyecto no se sigue ordenadamente, si no se sigue con una paso a paso, con el rigor de alguna metodología, generalmente los resultados no son buenos al final. Muchos somos, y ahí hasta me incluyo yo mismo, de decir, no, aquí lo que se trata es de empezar a programar y empecemos a trabajar con los datos y démosle, como decimos acá en Costa Rica. Pero al final, ese impulso excesivo a veces y de muchas ganas de salir rápido del asunto termina con malas consecuencias, porque no se prevén bien las cosas desde un principio. Y por experiencia propia les digo que eso al final sale caro, ¿verdad? No prever bien
todos los aspectos de un proyecto, o casi todos, porque nunca es posible preverlos todos, pero desde un principio del desarrollo de un proyecto. Esto vale para cualquier proyecto de computación e incluso para cualquier proyecto como la construcción de una casa o edificio. Pero en nuestro caso en particular, sumamente necesario para el buen seguimiento de un proyecto de minería de datos. Bueno, entonces vamos a hablar de la metodología CRIP-DM. Este proyecto que les estoy presentando acá, esta presentación, perdón, está en el aula virtual, y también está este otro documento que les voy a mostrar acá en este momento. Ahí lo estamos viendo en pantalla, que es un detalle de esto que les estoy presentando. Acá está completamente detallado, y la idea es que ustedes después lo lean. Está el detalle de toda la explicación de las filminas que les voy a ir mostrando. Entonces, bueno, ahí todo eso lo pueden bajar en el aula virtual. Bueno, entonces, ¿por qué debería ser un proceso estándar? Ese golpe que este señor se está dando a sí mismo, los datos le están dando, es lo que no debe pasarle a uno. Si uno desde un principio no prevé bien o relativamente bien las cosas, al final tiene procesos que no funcionan bien, tiene algo que es importante, si no hace un buen seguimiento de proyectos, si es que no tiene un proyecto confiable y repetible. Esto es muy importante. Uno debe tener un proyecto, obviamente, que sea confiable en los resultados y también que sea repetible. O sea, el éxito de un proyecto de minería de datos en una organización es que el proyecto se pueda seguir repitiendo y repitiendo, y que no sea solo flor de un día, como dicen. O sea, que se utilizó una vez y no más. Ok, bueno, el proceso de estandarización, realmente en esto de minería de datos, no, hasta hace algunos años no había una metodología completamente, digamos, estandarizada o aceptada, pero podríamos decir que en los últimos años la metodología CRIP-DM es la que se ha adoptado, y uno ve en software como inclusive el SPS Modeler y algunos otros que se basan realmente en el fondo en un seguimiento estricto de la metodología CRIP-DM. Tiene ventajas importantes, no tiene propietario, es una aplicación completamente neutral, no pertenece, por ejemplo, a empresas como Microsoft o Oracle o cosas de esas, sino que es aplicable a cualquier lenguaje, a cualquier plataforma. Se centra más en cuestiones de negocio que en cuestiones técnicas, eso es importante en este momento. Ya las cuestiones técnicas las hemos cubierto en todos los cursos anteriores, y es importante en este momento enfocarse un poco más en el tema de negocios, en el tema de entender el dominio de los datos. Ok. También pues, se toma en cuenta la parte técnica y una parte muy importante que es la evaluación de los resultados. Bueno, en esto se han intentado muchas metodologías, como les decía, pero como muestra este gráfico, la metodología CRIP-DM es la que hoy por hoy más se utiliza en el mundo de proyectos de minería de datos. En este gráfico que tenemos en pantalla se resume el ciclo de un proyecto de minería de datos usando la metodología CRIP-DM, y que vamos a ir explicando ahora poco a poco. Lo primero que hay que tener claro es que esto es una cuestión circular, cíclica, en el sentido de que no tiene exactamente un principio y un final, sino que los pasos se pueden ir alternando, devolviéndose, etc. Eso es lo normal. Ahora, todo proyecto de minería de datos, como bien lo dice acá, debería empezar por un punto que es fundamental, que es la comprensión del negocio, que ahora vamos a ver en detalle. Una vez comprendido el negocio, necesito comprender los datos que hay detrás de ese negocio. Luego de comprender los datos a fondo, tengo que empezar a preparar datos. ¿Okay? Todo este tema suena fácil decirlo, pero muchas veces toma muchísimo tiempo, y en eso ustedes tienen que tener cuidado en el proyecto, o sea, de no sobrepasarse. Recuerden que tenemos 2 meses de tiempo, y entonces no hay que pretender resolver el problema de la empresa de un todo. La idea del proyecto es construir un prototipo más que una solución final. Bueno, luego viene el modelado, es decir, aplicar las técnicas de minería de datos apropiadas o adecuadas para el problema que tenemos. Una fase muy importante es la evaluación de resultados, y aquí es donde viene la parte cíclica. Muchas veces, y casi siempre diría yo, una vez que se evalúan los resultados, uno se vuelve a la comprensión del negocio, o mínimo se tiene que devolver a la preparación de los datos.
porque uno descubre y se da cuenta que tal vez los resultados no son lo buenos que uno quisiera porque no se prepararon bien los datos, no se tienen bien las variables o incluso no se comprendió bien. Y entonces eso nos esfuerza, nos obliga a devolvernos. Ok, muy bien. Y finalmente, pues cuando uno tiene un modelo o de minería de datos adecuado, pues la parte final es pues la implantación en la organización. Implantación que, como decía antes, debería ser lo más repetible y lo más estandarizada posible. Bueno, vamos a ir a hablar de cada una de estas fases que vimos ahora y que, como bien dice ahí esta filmina, la sucesión de fases no es necesariamente rígida y estricta, sino que es flexible y uno tiene que estar devolviéndose casi constantemente. Bueno, la primera fase del CRIP-DM es la comprensión del negocio. Definitivamente, a los que trabajamos en esto nos han tocado muchas veces. Fabio recordará algunas veces que empezamos a aprender del tema de fraude en tarjeta de créditos y nosotros no entendíamos ni qué era el CMM ni qué era nada. Entonces, que es un lenguaje muy natural para la gente que habla en ese, que trabaja en eso, ¿verdad? Y que cuando uno empieza a trabajar en un problema de minería de datos, tienen que empezar por ahí, empezar a conocer el léxico, el argot, digamos, del negocio. Comprender el negocio es a veces difícil. Muchos han trabajado, por ejemplo, allá en Stanford, que se trabaja mucho con la escuela de medicina. Imagínense ustedes, empezaron a entender temas a veces de medicina y de mediciones químicas y de exámenes y cosas que uno no tiene la menor idea. O cosas que vi yo, por ejemplo, una vez de aplicaciones de minería de datos en temas de biología molecular y del ADN y de todo esto. Bueno, y entonces comprender ese problema, se puede ser difícil y puede tomar tiempo, pero es indispensable. Si uno no conoce el problema, no va a poder realmente encontrar buenas soluciones. A veces la solución es más sencilla de lo que uno cree cuando realmente conoce el problema. Entonces, bueno, hay que varias fases, determinar los objetivos del negocio. Esto es muy importante. ¿Qué es el negocio? ¿Qué es lo importante en esa problemática? ¿En qué podría ser útil la minería de datos? Si es que lo es. A veces, muchas veces tampoco lo es y se quiere aplicar solo porque es una moda. Valoración de la situación, inventario de recursos, requisitos, supuestos y restricciones, riesgos y contingencias, terminología, costes. Esto es muy importante evaluarlo desde un principio. Por ejemplo, el tema de riesgos y contingencias es importante tomar en todo proyecto. Muchas veces, por no prever riesgos y contingencias, los proyectos terminan durando 3, 4 y 5 veces más de lo que pensaba durarse. Determinar los objetivos de data mining, esto es muy importante. Y es muy importante algo que se debe hablar con el cliente desde un inicio. A mí me ha tocado pues, llegar a una empresa y donde dicen queremos hacer data mining, pero ni siquiera tienen claro qué es data mining. Entonces simplemente le tienen la idea de que en algún lugar escucharon de que eso podría ser muy útil y podría mejorar mucho el negocio, pero no tienen la menor idea de qué se trata. Una parte importante, que aquí es donde vamos a empezar en este curso, es realizar un plan de proyecto. Es decir, desde un principio debemos valorar tiempos, medir viabilidad del proyecto y en este caso es muy importante, bueno, y en todo proyecto. En este en particular porque debemos medir muy bien que debe ser un proyecto para 2 meses de duración, que es lo que tenemos en este curso. Ok, muy bien. Fabio, te doy la palabra ahí si quieres agregar algún detalle. Sí, gracias, Nevar. Todos los puntos que se van viendo sobre la metodología son importantes. Algunos tal vez de más relevancia y más impacto en el proyecto, pero más que resaltar que todos son importantes. Y el que mencionaba particularmente Oldemar de determinar los objetivos de negocio y los objetivos de medir datos, esa parte creo yo son muy relevantes y definen mucho digamos, el éxito del proyecto, en tanto el que está haciendo el modelado y la preparación de los datos y demás, así como el usuario entienda lo que se quiere. Porque a veces uno se encuentra situaciones donde, digamos, no se entiende bien qué es lo que se quiere hacer y simplemente, dado que ahora está de moda ciertos términos, ya sea data mining, o sea machine learning, o sea analytics,
A veces los usuarios pues simplemente quieren hacer algo, ¿verdad?, alrededor de esos temas, pero una vez que uno se encuentra y se enfrenta a lo que realmente quieren hacer, puede ser que no sea, digamos, lo que se está pretendiendo hacer. Es algo más simple, es algo más de dashboards o de indicadores. Entonces, aparte es importante que desde un inicio, pues, tanto el usuario como el que está haciendo el modelado, pues, entiendan bien realmente lo que se pretende hacer, para que al final pues no haya, digamos, resultados que no eran los esperados o que el cliente no entendía lo que se quisiera. Entonces, damos ahí como para resaltar ese punto de que es muy importante evidentemente conocer el entorno sobre el cual se va a trabajar, que es lo que mencionaba Demar al inicio, sobre el entorno del negocio y los objetivos del negocio, así como puntualmente lo que vamos a querer hacer desde el punto de vista de minería de datos, y evaluar muy bien si realmente es un problema de minería de datos o es otro tipo de problema, ¿verdad? Puede ser que se enfrente a un problema que no requiere, por ejemplo, métodos predictivos, exploratorios, algo más, por ejemplo, de MIS o de dashboards. Entonces, aparte es importante como para no, digamos, sembrar falsas expectativas desde el punto de vista de lo que se quiere hacer en el proyecto. Adelante, Tomás. Ok, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Perdón que no cerré el micrófono. Vamos a ver que creo que tenemos una pregunta ahí de Juan Martín. Nos dice Juan Martín: el minero, como intermediario entre los interesados y los datos, puede utilizar en esta etapa la comprensión del negocio, algunas herramientas incluidas en UML para identificar requerimientos del cliente. Sí, Juan Martín, pues sí, el UML es más pensado en realidad para el diseño de sistemas y el diseño de clases y este tipo de cosas, pero no deja de ser una herramienta que podría ser útil en un proyecto de minería de datos, como usted bien dice, como usarla en la etapa de comprensión del negocio y para la interacción, eso que usted dice exactamente, de ser el intermediario entre el interesado y los datos. Esa definición me gusta, Juan Martín, vamos a tener que patentar. Definir el minero de datos como el intermediario entre el interesado del negocio y los datos. Sí, me gusta esa frase, ¿okay? Como para usarla en una definición, pero en efecto, pues el UML, aunque no fue diseñada para eso, pues podría ser una herramienta útil. Que no en esto, pues sí, y esa palabra por eso me gustó, Juan Martín, eso de intermediario, porque realmente es así. Y a veces esa intermediación, como todo buen intermediario, a veces no es fácil. No es fácil porque no se habla el mismo lenguaje, ¿eh? Eso pasa mucho. Entonces, dependiendo de donde uno esté, por ejemplo, haciendo proyectos de minería de datos con médicos, con biólogos, y esa intermediación se puede ser compleja debido a que casi que se habla en otros idiomas, ¿ah? Así literalmente, aunque todos sabemos español, realmente el idioma, la jerga de un biólogo, por ejemplo, relativa a la de un informático o a un estadístico, es muy diferente. Entonces sí, me gustó esa definición, voy a guardarla por ahí. Bueno, muy bien, entonces seguimos adelante. La siguiente fase y muy importante, es la comprensión de los datos. Esto también es fundamental, comprender qué son los datos cuesta mucho. Yo les decía, por ejemplo, si en medicina le dicen a ustedes, estamos midiendo el índice, ni me acuerdo de las siglas, LGM, y uno dice, ¿qué con el LGM? ¿Qué será eso? Para medir ciertas características de ciertas enfermedades. Entonces empieza a volverse difícil. Aún en temas más aparentemente sencillos, como en tarjetas de crédito, pues hay mucha terminología que es muy propia y que uno tiene que empezar a manejar. Entonces, ya propiamente refiriéndome a siglas y cosas de ese tipo que están en los datos. Es muy dado, ¿verdad? En las bases de datos y los informáticos, y me critico a mí mismo, somos muy dados muy bien, en la base de datos le ponemos CXL a una variable, y bueno, ¿y qué es eso? Y cosas de ese tipo, ¿verdad? Yo tenía un amigo que le ponía todas las variables X, Y y Z. Entonces es muy difícil. Entonces, bueno, pasa por comprender ese tipo de cosas, recolectar los datos iniciales,
Descripción de los datos. Yo muchas veces he insistido acá, lo primero que uno debe hacer cuando construye matrices y tablas de datos es una muy buena descripción de los individuos y sobre todo de las variables, de las columnas. Hay que entender muy bien si la variable es cualitativa, si la variable es cuantitativa, cuáles son las variaciones de la variable, ¿verdad? Valga la redundancia, máximos, mínimos, etc. Esto también va un poquito ligado a luego preparar bien los datos, pero en esta parte ya se empieza a tomar en cuenta. Exploración de datos. Ya aquí incluso empiezan a aparecer técnicas de minería de datos, porque uno antes de preparar los datos, a veces es importante hacer estudios, por ejemplo, de outliers, de atipicidades y cosas de esas, para poder encontrar patrones o cosas que en los datos podrían estar mal, que es otro tema que es el que sigue aquí precisamente, que es verificar la calidad de los datos. Esto es fundamental, esto no se les puede olvidar, que muchas veces, sobre todo los que hemos estudiado computación, y perdónenme ahí los que sean propiamente de computación, son dados a que uno les dice, bueno, denme los datos, y le dan unos datos, y bueno, y cuando uno empieza a ver los datos, pues hay demasiada mala calidad de los datos, y muchas veces yo me he encontrado con datos completamente erróneos, porque fueron cargados y no tienen, o sea, están mal, ¿verdad? Y el que los generó no se tomó la molestia de verificar a mano unos cuantos datos para ver, o con Excel o con algo, para ver que tenían sentido y que estaban bien. Eso pasa mucho y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque yo he visto mucha gente haciendo análisis con datos totalmente erróneos. Y por eso fue que precisamente en un curso que da Fabio, que es el de manipulación y preparación de datos, que es muy importante, es algo que debe tener un minero de datos, pues es indispensable, aun cuando los datos se lo preparen en una sección especializada de la empresa para eso, poder uno por lo menos verificar a fondo la calidad de los datos. De eso depende fundamentalmente un proceso de minería de datos. Si no hay calidad de datos, imposible tener buenos resultados. Vamos a ver que por ahí vi una pregunta. Me dice Juan Martín, en la parte de la descripción se debe entender la semántica de las variables. Sí, exactamente. O sea, entender la semántica de las variables es fundamental y central. Por eso, sí, casi que en una tabla de datos, muchas veces lo más importante es entender muy bien las variables. Ver si esas variables representan lo mismo. Hay que ver algo también que es importante, que sobre todo en los modelos predictivos, entender si esas variables se van a tener en el futuro. Y no es una variable que no se tiene en el futuro. Yo he visto mucha gente tratando de construir modelos predictivos, pero las variables que usa en el futuro no las va a tener. Entonces, de ahí no tiene ningún sentido, ¿verdad? O usa variables para predecir que están directamente relacionadas a la variable que se desea predecir. Y que por lo tanto no se tendrá en el momento de la predicción. Entonces no tiene ningún sentido esas variables. Entonces, comprender bien las variables y verificar la calidad de los datos es central en esto. Fabio, si tiene alguna observación ahí al respecto. Sí, esa parte, gracias, Demar, esa parte de datos, bueno, estamos en la parte de comprensión, pero digamos, uniendo tanto la parte de comprensión como preparación de datos, es fundamental y a veces se subestima un poquito cuando se están haciendo algún proyecto de minería de datos, y se supone pues que se parte digamos, del supuesto que los datos están primero disponibles, dos, que los datos son fáciles de manipular, que la gente entiende qué contienen esos datos en el sentido de variables y digamos, objetos de estudio muy queridos, y lo dan por un hecho y entonces empiezan a hacer los análisis. Pero usualmente esas fases, digamos, de preparación de datos, pues a veces, y por lo que yo he visto, puede ser que tome más del 50% del tiempo total del proyecto, inclusive más. Solamente uno lo que pues tiene que iniciar es, como bien lo mencionaba Aldemar, la parte de recolección de datos, pues va en función de alguna estrategia de datos que tenga la organización para entender qué es lo que hay disponible y qué no está disponible, o qué puede hacer uno para poner esos datos disponibles con el objetivo, digamos, de poder utilizarlos para el análisis específico. Y a partir de ahí, pues todo el entendimiento de qué son esos datos, ojalá pues que tengan diccionarios de datos, donde la gente pueda ver los significados de las variables, cuáles son los posibles valores en las variables categóricas, etc.
esa parte es fundamental para que las siguientes fases no sean, digamos, un desperdicio, ¿verdad? Si la calidad de información no es buena, pues evidentemente el resultado del análisis no va a ser, digamos, muy bueno tampoco. Entonces, ahora vamos a explicar un poquito más la mecánica del proyecto final. Obviamente una parte es esto, lo que es la preparación de datos, comprensión y preparación de los datos. Evidentemente es un proyecto corto, pero nada más no subestimen el tiempo que requiere esta parte de datos para que, digamos, no les sea un problema a ustedes en el proyecto. Entonces, nada, recalcar que es muy importante, de nuevo, la parte de calidad de la información, como decía Aldemar, es fundamental para poder tener resultados, para que sea más fácil, por así decirlo, tener buenos resultados y que lo tengan presente cuando estén realizando el proyecto final, donde vamos a explicar un poquito más adelante la mecánica del mismo, pero que lo tengan bien presente que los datos puede ser que les sean bastante demandantes desde el punto de vista de tiempo que le vayan a dedicar al proyecto y no lo pongan, digamos, ahí como algo por hecho, algo dado por hecho. Ok, gracias Fabio. Sí, voy a recalcar y reinsistir en dos puntos que dijo Fabio muy importantes. Uno, que el tema de preparación y compresión de datos podría tomar a veces más de la mitad del tiempo, entonces tener cuidado con eso. Y él dijo un punto muy importante y es la disponibilidad de datos. Tengan cuidado con ese tema porque muchas veces resulta, y ha pasado ya en el proyecto final, que luego de que tenía muy buenas intenciones y todo, los datos no estaban disponibles. No estaban disponibles por varias razones. Puede ser porque extraerlos de la base de datos sea muy complicado, sea un proceso muy lento, o puede ser incluso, como ha sucedido, porque son datos confidenciales que al final la organización no se los quiso dar al estudiante, así sea y trabajador de la empresa. Entonces tengan cuidado con todo ese tipo de detalles de que la disponibilidad de datos que muy bien recalcaba Fabio. Ok, bueno, muy bien. Entonces, una vez que se tiene bien la compresión de los datos, viene otro tema que es muy relacionado, que es la preparación de datos. Ok, seleccionar los datos, perdón, es importante con qué datos vamos a trabajar. Ok, y esto va muy ligado a la calidad de datos que teníamos antes. Y aquí tengan cuidado también de seleccionar, bueno, uno quisiera trabajar con todos los datos, con todos los volúmenes de datos, y eso es lo que siempre hemos hablado, pero también es importante medir el tiempo de ejecución. Y acá les voy a hablar de algo que últimamente hemos estado usando mucho en Promedad de los procesos de consultoría. Ahora teníamos un dataset de un proyecto que tenemos que mide, eran como, si mal no recuerdo, como más de 8 millones de registros. Y entonces, claro, intentar calibrar modelos con esto, pues se requiere de demasiado poder computacional, etcétera. Entonces nosotros hicimos una estrategia que es empezar como las primeras fases de la calibración, perdón que ahí se me movió tomando una muestra. Aquí me estoy contradiciendo un poco, pero ¿para qué? Con esta pequeña muestra yo empiezo a calibrar modelos, a seleccionar variables, etcétera. Y una vez que tengo pistas de cuáles son los mejores modelos, cuáles son las mejores variables, me quedo, por ejemplo, con los 3 mejores modelos, las 10 mejores variables, por decir algo, ¿verdad? Por decir números, y ahora sí, voy a pelearme con todos los datos, pero con una guía que me da unos primeros estudios preliminares en la muestra. Entonces, esta primera muestra pequeña me puede ayudar a dos cosas: calibrar bien los modelos, seleccionar modelos y descartar modelos, más que seleccionar, descartar algunos que ya en la muestra están dando muy mal. Y también me ayuda mucho a corregir errores en el código, porque nada peor que estar con 8 millones de datos corrigiendo errores en el código, porque usted corrige un error y después dura 2 días corriendo para darse cuenta que tiene otro error. Entonces, bueno, la idea es que cuando empiece a tratar de correr modelos con todos los datos, esté lo más seguro posible de que ya no hay errores en los códigos. Entonces esto puede ir un poco acá en la parte de selección de datos, limpiar los datos, ese es otro gran tema, ¿verdad? Que incluso puede ser antes de esto que les mencionaba, pero
la limpieza y estructuración de datos es fundamental, ¿verdad? Aquí hay que empezar ya, ahora sí, a hacer boxplot y ese tipo de cosas para quitar outlier. Y más que eso, y antes que eso, limpiar basura. Muchas veces los datos tienen basura, hay registros que tienen demasiados nulos, demasiados NA, entonces hay que empezar a pelearse con toda esa temática que puede ser tediosa y puede tener puede tomar mucho rato. Ahora sí, debo estructurar mis datos en tablas. Recuerden que al fin y al cabo los métodos de minería de datos siempre reciben una matriz. Yo debo de alguna manera tener mis datos en matrices o tablas de datos. Integrar datos, esto también es algo que puede tomar mucho tiempo. Normalmente las organizaciones tienen datos en muchas bases de datos y yo debo integrarlos. Y esto de integrarlos es difícil, ¿ah? Yo he estado en alguna consultoría ahí también acá en Costa Rica de un proyecto estatal que quiere extraer datos de la Caja del Seguro, del IMAS, del INEC, del IMAS, sí, ya lo mencioné, bueno, son como 4 o 5 del registro público. Y entonces, integrar estos datos, ustedes no se imaginan lo que cuesta. Hemos tenido que usar hasta expresiones regulares, porque resulta que la cédula en unos lugares se almacena con un formato y en otros con otro. Hay cédulas de residencia y cédulas de otros países, etcétera. Entonces ese tema puede ser más difícil que el proyecto mismo. Y eso tiene mucho que ver con esto último, con el formateo de los datos. Bueno, ahora esa cédula, que aquí vienen 9 campos, que aquí vienen 10, que aquí vienen 8, que aquí vienen 12, ¿cómo la voy a formatear yo? En la tabla en la que voy a aplicar esa cédula como la llave principal de la tabla, tengo que unificar. Y a eso se refiere mucho la integración y formateo de datos. Entonces, bueno, esta fase, pues mucho cuidado, porque muchas veces se desprecia. Yo he visto proyectos de minería de datos absolutamente fracasados por eso. Y 2 años después están peleando con esto. Hace poquito tuve un problema con eso, que desgraciadamente tuve que enfrentar no en Prounidad, sino en la Universidad de Costa Rica, en donde 2 años después todavía seguía una pelea ya legal de que los que iban a hacer el proceso decían que nunca les entregaron los datos adecuadamente. Y los dueños del negocio decían, no, yo nunca dije eso, a usted le toca preparar los datos. Y el que quería hacer el modelo decía, no, yo no lo hago hasta que no tenga los datos listos. El del negocio no podía hacerlos porque no tenía claro qué es lo que en este caso el analista de datos ocupa. Y entonces he visto problemas incluso demandas legales por un pleito, por describirlo de alguna manera con los datos. Entonces ese es quizás una de las fases más importantes y más de cuidado en un proyecto de minería de datos. Porque bueno, una vez que se tienen los datos ya bonitos y limpios, ya por lo menos ya está uno concentrado más en las técnicas, en los modelos, en la calibración, que por lo menos ya de eso uno pues puede prever más qué va a pasar. Pero en esta parte a veces es muy impredecible. Ajá. Porque a veces simplemente la sección de informática no quiere dar los datos, están muy ocupados, etcétera, etcétera. Ya ese pleito mucho lo hemos vivido en muchas ocasiones. Fabio, si tienes algún comentario ahí con esa parte. Sí, gracias, Lemar. Sí, no, recalcar de nuevo, digamos, lo que mencionamos de esta parte tan importante, que lleva un peso muy fuerte, digamos, realmente cuando uno está haciendo un proyecto de minería de datos. El supuesto de tener datos limpios, digamos, es casi una utopía a veces en las organizaciones. Y puede ser que la información que venga de cada sistema, digamos, tenga buena calidad, pero cuando uno empieza a integrar la información, o sea, unir tablas o datasets o data frames, empieza a tener problemas, y es lo que mencionaba Lemar de la parte de integración de datos. Cosas tan sencillas como el identificador del cliente que mencionaba Lemar, eso es súper típico, ¿verdad? Eso es súper típico. De hecho, es uno de los problemas que tenemos internamente. Viene un sistema, el identificador es cierta cantidad de caracteres y en otra cantidad de caracteres, etc. Y ya cuando uno empieza a hacer uniones de información, donde una fuente de datos tiene información que ha sido de un cliente y otra fuente de datos tiene información transaccional de tarjetas de crédito, etc. Y cuando uno empieza a unir la información, ya sea por tipos de datos, ya sea por granularidad distinta, ya sea por frecuencia de los datos, que una cosa es mensual, otra cosa es diaria, etc. Cuando uno empieza a enfrentarse a esos problemas, puede ser lleva bastante tiempo, ¿verdad? Se lleva bastante tiempo y hay que tenerlo bien presente. De nuevo, para el proyecto,
Tengan esto presente, ¿verdad? Que la parte de datos puede consumirles mucho tiempo. Si dentro de la organización pues ya tienen información estructurada, centralizada, limpia, pues eso va a ser una ganancia. De lo contrario, pongan bastante atención, delimiten bien el proyecto, ahora lo vamos a ver en detalle más adelante, delimiten bien el proyecto para que no se lleven sorpresas y inviertan mucho tiempo en esto y no les dé tiempo de realizar las siguientes fases, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenerlo presente y que la parte de esta integración de datos y formateo se las trae a veces, entonces que tengan cuidado con ello. Ok, gracias Fabio. Bueno, entonces una vez pasada la fase de datos, que suele ser una de las más tediosas, empezamos en la parte bonita, que es la parte de modelado. Que esta parte es muy importante. Debemos seleccionar la técnica de modelado. Aquí lo primero, y que insistimos mucho en el proyecto, ustedes deben tener muy claro si se trata de un método exploratorio, si se trata de temas exploratorios, si se trata de temas de series de tiempo, si se trata de modelos predictivos, ¿ok? O si se trata más bien de un problema, perdón, que ahí se me movió, un problema de Big Data, ¿ok? Y entonces, bueno, debemos de identificar, entonces, si estamos en un método, si lo que ocupamos son modelos exploratorios, predictivos, series de tiempos, regresiones, o más bien es un problema de Big Data, ¿ok? Una vez decidido de qué estamos, o si podría ser que estemos en varias de esas, pero por ejemplo decimos, no, lo que nos interesa es un análisis exploratorio. Bueno, entonces ahora sí hay que decidir si lo que vamos a aplicar es un análisis en componentes principales, si es una clasificación jerárquica, si es un K-means o si son todas, o qué es lo más adecuado, si lo vamos a comparar o no. Si es un modelo predictivo, ok, ¿qué vamos a usar? Máquina de soporte vectorial, vamos a probar todas, ¿qué es lo que vamos a hacer? O si se trata más de un modelo de regresión. Entonces, en eso insistimos mucho desde la planificación misma del proyecto. Porque a veces, si pasa, la gente dice, no, yo voy a hacer un análisis exploratorio con K-means, pero resulta que todas las variables son cualitativas. Entonces, no se puede, porque el método supone que las variables son cuantitativas. Que entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Que generar un plan de pruebas, ¿okay? De esto ya hemos estudiado mucho en el curso, ¿verdad? Y construir el modelo. Generalmente, por ejemplo, lo principal en todo esto es hacer validación cruzada o hacer selección y calibración de modelos. Y también va implícito ahí la evaluación del modelo. ¿Okay? Y decir, bueno, cuál fue la calidad que se logró. En este proyecto es muy importante algo que les voy a decir en este momento. La nota realmente no depende de que el modelo dio bien o no. Qué sé yo, puede ser que el modelo me dio 60% de predictibilidad, y eso es lo que da. Eso no quiere decir que va a tener una nota mala. Lo que sí se evalúa en este proyecto realmente es que ustedes apliquen adecuadamente todas estas fases y que apliquen bien los modelos. Es decir, que si aplicaron máquinas de soporte vectorial o random forest y obtuvieron esto, no fue porque aplicaron mal la técnica, sino porque eso era lo que se podía. ¿Me entienden? Lo que se trata aquí, lo que se evalúa en el proyecto final, es primero el buen seguimiento y uso del CRIP-DM y segundo, que se apliquen las técnicas adecuadamente. Ahora, si los resultados dan buenos o malos, ya eso no es culpa de ustedes. Es culpa de que tal vez los datos pues, no dan para más, ¿verdad? Entonces, lo que evaluamos fundamentalmente aquí es la buena aplicación de las técnicas y la buena aplicación de la metodología CRIP-DM. Eso es lo central en el dato. Luego que nos demuestren que aprendieron bien en los cursos. Ok, muy bien. Adelante, Fabio, si tienes algún comentario. Sí, esa parte es muy importante, Omar, que la resultaste. Y pues, digamos, en la realidad, en la práctica, pues eso es así, ¿verdad? Dependiendo de la organización y dependiendo de cuál sea la visión, la estrategia de la misma, puede ser que uno haga proyectos de minería de datos y digamos, sea válido que uno que fracase, por así decirlo, ¿verdad? Eso es válido y puede ser por varios motivos. Como decía Omar, puede ser que los datos la organización no está a ese nivel con datos limpios, disponibles, etcétera, y eso impacta en los resultados, o simplemente puede ser que no, el problema era complicado y en función a lo que se tiene, pues
no se pudo tener una buena predicción o se encontraron demasiados grupos, etcétera. Puede ser que los resultados, digamos, no sean esperados y eso sea válido. Y como decía Aldemar, lo que se está pues, revisando desde el punto de vista de evaluación del proyecto es que sigan una metodología paso a paso y muy puntualmente pues que seleccionen los modelos apropiadamente y los apliquen de la misma manera. Mencionando esto, en esta parte del modelado, pues tiene que estar relacionada bastante con lo que definieron al inicio de los objetivos, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con alguna relación, ¿verdad? Por eso que la parte de objetivos es muy importante, los objetivos tanto de negocio como los objetivos de minería de datos, para que ustedes identifiquen qué es lo que quieren hacer, ¿verdad? Quieren hacer simplemente pues un análisis exploratorio para ver grupos, por ejemplo, o quieren predecir una variable en específica, o quieren hacer, por ejemplo, forecast de alguna serie de tiempo, etc. Esa parte del modelado pues tiene que estar, tiene que ir de la mano de los objetivos que ustedes se plantearon inicialmente, entonces también pues los estaríamos revisando. Y una parte importante y relacionada con los datos, cuando se estén haciendo el modelado o quieren aplicar algún modelo, pues no es obligatorio, ¿verdad? Y no se pretende que sea así, que ustedes utilicen todos los datos, ¿verdad?, disponibles. Algunos métodos no funcionan con variables cualitativas, por ejemplo, entonces no es nuestro objetivo que ustedes fuercen, por así decirlo, tanto los datos o los modelos, como para que utilicen todas las variables que tengan en el set de datos, en las tablas, ¿verdad? Entonces, esa parte de comprensión de los datos, de selección de variables, limpieza, etcétera, y modelado, pues van de la mano. De nuevo recalco, pues el objetivo es que ustedes hagan un buen uso de las herramientas y de selección de los métodos y las variables, y no que fuercen tanto los datos o los modelos para aplicarlos. A veces nos hemos encontrado que pues tratan de aplicar todos los modelos, ¿verdad?, exploratorios, series, métodos predictivos sobre un conjunto de datos, y ese no es el objetivo, digamos, que queremos del curso. Es que se planteen bien, que sigan la metodología al pie de la letra, y que se planteen muy bien los objetivos iniciales de minería de datos, y pues que a partir de esos objetivos vayan desarrollando tanto la parte de datos como de lado, pero que no es obligatorio pues que hagan todo, ¿verdad?, todos los métodos que hemos visto durante el programa, y que son muchos de por sí, ¿no? Adelante, Demar. Gracias, Fabio. Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, entonces, luego de el modelado, viene una fase que ya es fundamental, que es la evaluación. Ok, muchas veces va implícita en los métodos de validación cruzada y todo esto, como parte del modelado, pero al final, a veces es importante hacer lo que llamo yo una prueba de fuego, ¿ah? Una prueba de fuego es en general, ¿verdad? Por ejemplo, en fraude, decir, por ejemplo, vamos a usar los datos de todo el 2016 y estamos en junio y hasta mayo del 2017. ¿Okay? Y vamos a dejar los datos de junio a ver qué pasa. Y testeamos con el mes de junio. No es un training testing, no, me voy a explicar bien, digamos, acá con todo esto ya hicimos validación cruzada y todo, ya decimos cuál modelo vamos a usar, cuáles parámetros, cuál de calibración, etc. Pero ahora vamos a hacer una prueba de fuego. Es decir, nos vamos a dejar un mes, por ejemplo, de datos que no usamos para nada y vamos a hacer una prueba real ahí. Una simulación, ya como si hubiéramos construido los modelos en mayo, y vamos a ver que junio, ¿qué pasa? Es una prueba muy realista y muy dura a veces, porque descubre uno que no son tan buenos los resultados como uno quisiera. Entonces eso va muy implícito aquí en la evaluación de resultados. Se refiere ir más allá que la misma validación cruzada, por ejemplo, para construir modelos predictivos. Es ya hacer una prueba real, ¿verdad? Que nos puede decir, bueno, no, los resultados no son tan buenos como pensábamos, ¿verdad? Y como el mismo proceso de cross-validation y eso es reflejado. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, porque a veces, y en la mayoría de los casos, por dicha no pasa y los resultados son cercanos a los esperados. Pero bueno, a veces hay procesos de cambio, aquí se da uno cuenta que la calidad de los datos no era tan buena, que cuando yo quiero aplicar el modelo predictivo a datos nuevos,
hay todo un problema de transformación de datos que no se había previsto, ¿verdad? ¿Cómo voy a transformar los datos que vienen sucios en datos limpios que le puedan entrar al modelo, etcétera? Entonces ahí empiezan a surgir un montón de cosas que tal vez no se habían prestado. Bueno, y entonces, como les decía, el CRIP-DM no es tan lineal, sino es más como lo presentábamos al principio. Esto nos puede obligar a ir de nuevo a la comprensión de datos, nos puede, perdón, del negocio, nos puede obligar a ir de nuevo a la comprensión de datos, de nuevo a la preparación de datos y, ¿por qué no?, de nuevo a construir los modelos, porque nos damos cuenta que no los habíamos construido adecuadamente. Ok, vamos a alguien que tiene por ahí el micrófono abierto. Ok, gracias. Bueno, entonces esa fase es fundamental. Y antes de darle la palabra a Fabio, pues también está la implantación, que es ya, digamos, instalar, por decirlo de alguna manera, el sistema en la organización. El proyecto final, evidentemente, en nuestro curso no contempla esta parte, porque lo que pretendemos es construir una especie de prototipo con el que ojalá ustedes convenzan al jefe y llegue a ser una realidad en la organización en el futuro, como ya ha sucedido con muchos proyectos de minería de datos de acá de Promidato. Pero en esta fase del proyecto final no esperamos nunca que el proyecto quede implantado ya en la organización. Ojalá, pero obviamente 2 meses no son un tiempo suficiente para eso. Fabio, adelante si tenés algún comentario en esta parte. Sí, gracias, Lemar. Bueno, creo que el proyecto es relativamente corto, ¿verdad? Para que ustedes hagan todas estas fases de preparación de datos y el modelado y la evaluación. Entonces, como sugerencia, podrían empezar una metodología un poco más ágil o agile, como está de moda, que si van a probar varios modelos, tal vez pueden enfocarse en uno, de tal manera que puedan pasar sobre las etapas, digamos, de preparación de datos y puedan tal vez encontrar algún problema rápido, de tal manera que se puedan devolver sin haber invertido mucho tiempo, ya sea a reclutar más datos, a limpiarlos, a estructurarlos distintos y seguir con otros modelos. Entonces les puede ser útil esa forma de realizar el proyecto. Para que digamos, no les tomen por sorpresa y les quede poco tiempo al final en función a lo que se hayan planteado. Nada más recalcar lo que ya mencionaba de Mar, puede ser que cuando estén evaluando los resultados, pues al final, después de muchas pruebas, pues tal vez no se obtengan los resultados esperados de los objetivos planteados inicialmente, pero está bien, ¿verdad? Parte de lo que queremos es pues que sigan la metodología, ¿no?, como ya lo mencionamos, y que apliquen bien los métodos, y puede ser que los resultados no sean, digamos, los que uno hubiera deseado. Por diversos motivos, puede ser que haya que invertir más en la parte de plataformas, de datos de la organización, puede ser lo que mencionaba de Mar, que en el futuro la información que ustedes suponían que iban a estar no está, etc. De tal manera que los resultados pueden variar. Y otro punto con respecto a la evaluación es que los porcentajes, por ejemplo, de detección cuando son métodos predictivos, a veces es difícil, digamos, comparar o decir qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Cuando tengan los resultados, pues siempre, yo lo veo así, siempre compararlo con respecto a la situación actual, ¿verdad? Y ver si hay una ganancia. Puede ser que para un problema específico un 60% de detección sea muy bueno, mientras que para otro problema un 60% sea malo, dado que la situación actual da resultados de un 70, 80, etc. Entonces, digamos, determinar qué es bueno y malo, no se deben ver únicamente, no se deben llevar únicamente por resultado, digamos, el porcentaje, sino pues traten de compararlo, ¿verdad?, con respecto a lo que el negocio está enfrentando actualmente, como para que tengan un criterio y puedan, digamos, explicar o poder mencionar si el objetivo se cumplieron y si fue exitoso o no. Nada más hay como una sugerencia. Y la parte de implantación que decía Lemar, pues realmente no es objetivo del curso que ustedes, digamos, hagan un deployment o una implantación de la solución. Sería pues, lo ideal del proyecto de datos, pero digamos que eso conlleva ciertas complejidades desde el punto de vista técnico, que puede ser que sea necesario involucrar a equipos de tecnología, por ejemplo, para hacer ciertas automatizaciones, etc. Y realmente no es el objetivo del programa. La parte de preparación de datos, modelado de evaluación, sería lo que nos vamos a enfocar primordialmente en el curso, en el proyecto. Ok, gracias Fabio.
Sí, nada más recalcar, porque es muy importante algo que dijo Fabio, y es que en efecto, en esta parte de evaluación, es muy importante comparar contra los resultados actuales, porque efectivamente, a veces a mí me ha pasado, uno dice que tirada, no logramos pasar del 65%, pero cuando comparamos con los modelos actuales que tienen el negocio que no llegaban ni al 5%, resulta que entonces el 65% era muy bueno. Entonces eso es muy válido, sí, siempre comparar con los resultados actuales, que podría ser incluso nada, ¿verdad? Hay gente que no tiene nada. Entonces eso es una idea muy válida que nos aporta Fabio. Ok, bueno, y ya les mencionaba entonces la fase de implantación. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, vamos a ver, se nos había olvidado ver las preguntas. Ok, por ahí nos decía Diego que se tenía que ir, bueno, ya seguramente se fue. Nos dice Juan Martín, ¿se refiere a estimar el error entre el parámetro y el estimador? No sé muy bien a qué se refiere Juan Martín, pero sí, siempre pues se estima el error de la misma manera, ¿verdad? Que es normalmente comparando la predicción contra el valor. Por ejemplo, tal vez se refiere cuando yo le decía la prueba de fuego de dejar, por ejemplo, junio. Sí, sería comparar, por ejemplo, en fraude, las predicciones que nos está dando el modelo, si lo hubiésemos corrido en la vida real, cuántos fraudes habría detectado, cuánto falso positivo hubiese generado, porque ya se conoce el verdadero fraude de junio, ¿verdad? Entonces, permite hacer ese tipo de pruebas muy realistas, ¿verdad? Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a hablar un poquito de la logística del curso en este documento Word que está en el aula virtual. Bueno, vamos a ver acá que tengo otra pregunta de Otoniel. Me dice Otoniel, profesor, ¿es indispensable? ¿Debemos tener datos propios? No, sí, no. Hay gente que ha hecho el proyecto final con datos tomados de internet, de alguna página web, de algún sitio. Por ejemplo, acá en Costa Rica hay datos públicos, por ejemplo, en el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y no necesariamente tienen que ser datos propios, digamos, de un lugar donde usted trabaja. Lo que sí es que tienen que ser datos que usted, digamos, consiga en algún lado. Por ejemplo, que usted bajó de la página del Instituto Nacional de Estadística y Censos y que usted tenga que procesar por usted mismo, que nos tenga que explicar de qué se trata y que usted determine los objetivos de lo que quiere hacer con esos datos. Lógicamente no puede ser ninguna tabla de datos que hayamos usado en Promidad en ningún curso anterior. Entonces, pero sí, hay gente que no tiene acceso porque resulta que donde trabajan los datos no son confidenciales y no los dejan sacar. Eso ha pasado mucho. Entonces, pero sí, se puede conseguir alguna base de datos en internet que sea interesante y que se preste para hacer un proyecto bonito. Buena pregunta, Antoniel. Bueno, básicamente el proyecto final consiste, realmente el proyecto final, lo primero que les quería decir es que solo tiene una clase y es la clase de hoy. ¿Ok? Luego, la última clase será independiente. Para el proyecto final, ustedes deben decidir, lo primero que deben decidir es el grupo. Pueden hacerlo en grupos de máximo de 3 integrantes. Lo pueden hacer en 2 integrantes y también lo pueden hacer solos. ¿Ok? Entonces, la lógica es así. El proyecto final hoy es la única clase y luego la interacción del proyecto final va a ser con Fabio y mi persona fundamentalmente por correo. De si tienen dudas, de si los datos están bien, de qué pueden hacer. Y al final vamos a tener una defensa. Y esa defensa es solamente entre el grupo, Fabio y mi persona, y tal vez Yersinio o tal vez César. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar muy bien. ¿Ok? Me pregunta Juan Martín si habrá foro. Sí, el curso también tiene un foro en donde pueden estar planteando dudas, pero fundamentalmente dudas más generales, porque a veces en el foro, en este curso, como cada quien está trabajando sobre su propio problema, puede ser que a la demás gente no le interesa saber que mi variable peso de la tonelada de la caña de azúcar se comporta tal o cual, ¿verdad? Ven. Pero sí, sí hay un foro. En el curso, en el aula virtual del curso, voy a mostrarles acá.
hay un foro igual que siempre y ahí pueden colocar en cualquier momento, igual le vamos a estar dando seguimiento, dudas o consultas en el foro, y igual que siempre pues se pueden estar ayudando ahí, pueden hacer el trabajo colaborativo. Acá está Proyecto Final Quetelet. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay un foro de apoyo. Sí, está el centro de ayuda. También, pero más bien se los pongo al revés. En este curso también es muy válido escribir correos a Fabio y a mi persona. Por favor, siempre cópienos a ambos. Fabio.fernandez@promidad.com y Aldemar.rodriguez@promidad.com, para estar los dos enterados de que nos están preguntando. Pero por correo sí podemos hacer preguntas específicas para la retroalimentación. Exacto, Juan Martín. La idea es hacer por correo preguntas específicas, dirigidas a Fabio y a mi persona. Bueno, entonces de hoy en 8 días, ya que abrí la aula virtual acá, ustedes tienen que subir la propuesta de proyecto. ¿Ven? De aquí la bajan, de aquí bajan este documento que yo les estoy enseñando, que es el que ustedes van a tener que llenar, que es, por decirlo así, una plantilla, y de hoy en 8 días, máximo a 6 de la tarde, hacen la entrega de la propuesta de proyecto. Ok, esa propuesta Fabio y mi persona la evaluamos. Si se da por aprobada, pueden empezar de una vez el proyecto, y si se da por rechazada y les hacemos observaciones, pueden entregarla 8 días después, o sea, de hoy en 15, una segunda propuesta, ya con las correcciones de acuerdo a las observaciones que les habremos hecho Fabio y mi persona. Básicamente todo lo que ustedes tienen que subir de hoy en 8 días es llenar este documento. Ok, muy importante, todavía no tienen que aplicar el CRIP-DM ni nada de eso, simplemente es llenar esta plantilla y subirla de hoy en 8 días. ¿Qué es lo primero que hay que poner? Bueno, ¿quiénes son los integrantes del grupo? El título del proyecto. Acá deben, en la tercera parte, dar una explicación general de su proyecto, no más de una página, debe tener máximo una página. Mencionar al menos los siguientes elementos: entorno general de los datos a utilizar, por ejemplo, cartera de créditos, manufactura de producto X, cartera de seguros, etc. Historial de los datos disponibles, descripción del problema a analizar. Entonces aquí es en una página explicarnos lo mejor que ustedes puedan de qué se trata el problema. ¿Okay? En palabras. Luego, esto es muy importante, escribir el objetivo general. Bueno, el objetivo general de mi proyecto es, no digan mi objetivo general es aplicar el CRIP-DM, porque ese es el objetivo en sí, en efecto. Pero ya ese objetivo es propio de su proyecto. Por ejemplo, yo quiero predecir la cantidad de caña de azúcar que se va a producir en el ingenio entre los meses de marzo y abril. Yo quiero predecir si los clientes de este banco se van a ir o no se van a ir en el próximo mes. Yo quiero predecir si esta transacción es fraude o no, etc. El objetivo propio. O quiero segmentar los datos de esta organización para dirigir campañas publicitarias a esos segmentos. ¿Ok? Tengo series de tiempos de ventas en mi empresa y quiero predecir las ventas del mes de junio. Este es el objetivo orientado a qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren hacer con los datos. Ok. Luego, objetivos específicos si corresponden, un máximo de 3 objetivos. Parte 6, deben explicar con todo detalle los datos. Detalle en qué consiste la tabla de datos o las tablas de datos, explique muy bien qué son las variables y las columnas. Esto nos interesa mucho, cuál es el tamaño de la tabla de datos, y a veces es muy importante aquí que nos pongan un pantallazo, como decimos nosotros, un print screen de los datos. Nos pueden dar a Fabio y a mí una idea muy buena de qué se tratan los datos. Queremos ver los datos, ver si tienen sentido. ¿Ok? Y entonces esto es importantísimo. Luego, esto es muy importante, selecciona el tipo de problemas, qué es lo que quieren hacer: clustering, predictivo, regresión, series de tiempo, cubo solar, otro. Aquí pueden seleccionar varios, ¿verdad? O solo uno, lo que ustedes quieran. Esto es muy importante porque nos permite ver a nosotros si están perdidos o no están perdidos, porque nosotros decimos, con estos datos que tiene aquí, imposible que va a hacer regresión, porque ni siquiera hay una variable continua.
¿Ven? Entonces eso nos permite a nosotros darnos cuenta que están un poco perdidos o que van bien. Luego el método, ya esto es lo que les decía, bueno, yo decidí que voy a hacer clustering. Ok, entonces ¿cuál método va a usar? ACP, agrupación jerárquica o K-medias. Pero si alguien nos dice, yo quiero hacer clustering, y después nos dice aquí que lo que va a usar es regresión rich, entonces nosotros decimos, no, está un poco perdido. La regresión rich no es un método para hacer clustering. Ven, entonces eso nos permite a nosotros hacer un cruce de cosas y darnos cuenta si andan bien o están un poco perdidos. Ok, luego el software a utilizar, si vamos a utilizar R directamente, Factor Miner, Ratel, Microsoft Analysis Services, paquetes de Big Data o otro que ustedes puedan usar. Es permitido usar otro software, hay gente que ha usado Tableau, idealmente que usen R en algunas partes, pero también pueden usar para hacer gráficos Tableau, pueden usar el mismo Excel, lo que sea. Hay gente que ha usado otro software y eso es importante. Claro, si usan otro software, es importante que nos expliquen un poco cómo se usa, para qué lo usaron, por qué lo usaron, etc. Comentarios adicionales, algún comentario adicional del proyecto. Y hasta aquí es que ustedes tienen que llenar. Esos 10 puntos lo llenan. Bueno, no, todavía nos falta algo importante abajo, perdón. Bueno, aquí viene cómo se evalúa el proyecto. Esto ya es de nosotros. Selección correcta de los métodos, selección correcta del software, aplicación adecuada del script de M, calidad del documento, defensa del proyecto, es lo que evaluamos. Como les decía, la defensa del proyecto, cada grupo va a tener una sesión Cisco Webex exclusiva para ellos, ¿ok? En la que van a estar solo el grupo involucrado, Fabio, mi persona, Yersinio o César. Importante, esa sesión no se graba, no queda grabada en ningún lado por aquello de que ustedes tengan que presentar algún dato un poco sensible o algo, no se preocupen que eso no queda grabada ni va a ser público de ninguna manera. ¿Ok? Bueno, y finalmente tienen que escoger una fecha para esa presentación del proyecto. La presentación del proyecto dura máximo 1 hora y media. En esa presentación ustedes son los que hablan. La cosa es al revés, ustedes hablan y Fabio y yo preguntamos. Eso es lo más bonito de todo. Entonces ustedes son los que hablan y tienen que seleccionar de aquí 3 fechas, en días diferentes y horas diferentes. Entonces aquí están las posibles fechas: 17 de agosto a las 6 pm, 17 de agosto a las 7:30 pm, todo hora de Costa Rica, 18 de agosto 6 pm, 18 de agosto 7:30 y así sucesivamente. Ustedes tienen que escoger 3 opciones. Y luego nosotros asignamos, ¿ok? Porque lógicamente van a haber choques y por eso es que les pedimos que escojan 3. Después les mandamos un correo donde ya asignamos las fechas. Esto que está aquí en rojo no es por casualidad. Pónganle mucha atención, dice nota. Escoger muy bien esas fechas, porque por ninguna razón habrán cambios o postergaciones. Quien no se presente en el día de la defensa del curso perderán el curso. ¿Okay? Entonces elijan muy bien la fecha porque no hay cambios de ningún tipo ni postergaciones. Ok, aquí no se vale que dentro de 2 meses nos digan, profesor, mire, no me dio tiempo, me dan un mes más. No. El que le pase eso tiene que volver a matricular el curso. Y quiero ser muy claro y enfático en eso, porque si no terminamos como la mayoría de universidades en el mundo, que tienen estudiantes de proyecto final y de tesis toda la vida. Y nunca terminan. Y ahí están esperando y esperando y nunca terminan. No, aquí no. Aquí es muy claro, concreto y preciso lo que hay que hacer. Si en 2 meses lo logran, perfecto. Y si no, no hay postergación. Lo que tienen que hacer es volver a matricular el curso y tratar de terminar en el siguiente curso. Pero no habrá postergaciones por ninguna razón. Solo tendría que ser algo muy excepcional, que hemos tenido embarazos y cosas así. Y le regalaron el día de la defensa, pues sí, ni modo, ¿verdad? Ha pasado, no crean que no. Pero solo tendría que ser algo muy excepcional. El que me diga que no porque no pudo terminar, pues no es una razón válida. No, nada de eso, que en el trabajo lo atrasaron, que tuvo que irse de viaje, no es ninguna razón válida ninguna de esas. Entonces, bueno, como les decía, lo que tienen que hacer es rellenar este documento por completo, esta plantilla. De hoy en 8 días venirse acá al aula virtual y hacer acá en la entrega del proyecto, le dan clic y lo suben igual, como siempre. A mí no me aparece aquí porque yo estoy en rol de profesor, como si subieran una tarea.
entonces nos suben esa plantilla ya en formato PDF, mejor, ya llena con los datos de ustedes. Eso es lo que tienen que hacer de hoy en 8 días máximo. ¿Ok? No sé, Fabio, si tienes algo ahí que se me haya olvidado, algún detalle. No, básicamente recalcar de nuevo que únicamente lo que tienen que entregar la próxima semana, o bueno, antes de la próxima semana, es ese documento, esa plantilla. No tienen que hacer absolutamente nada de la metodología. Nomás resaltar eso, porque nos ha pasado pues que empiezan y nos envían ya el documento ahí con ciertos pasos de comprensión del negocio, de datos, etc. No, realmente pues es sencillo, ¿verdad? Es llenar esa plantilla. Evidentemente pues tienen que definir el proyecto, los objetivos, y la parte de datos es importante que les expliquen, aunque sea a nivel general, para poder darnos una idea del problema y ver si los modelos y los métodos que se seleccionaron pues tienen sentido. Entonces, aparte de datos, por lo menos que pongan en pantallazo, como decía Temar, un screenshot, y nos va a ayudar. Pero únicamente es ese documento de Word para la próxima semana, y es importante pues que lo envíen para nosotros poderlo revisar y darles retroalimentación en el caso, por ejemplo, que veamos que algo no está bien. Mara ahorita va a mencionar sobre la segunda entrega, y nosotros podemos poderlo, digamos, darle ese feedback, esa retroalimentación. Y con respecto a la presentación, que tiene el mayor peso, digamos, de la evaluación del curso, pues no resaltar que digamos, todos los integrantes tienen que estar presentes, ¿verdad? O sea, que todos tienen que participar en la presentación, pues como para nosotros darnos cuenta de que trabajaron, ¿verdad? Es la única forma, pues, que nos vamos a dar cuenta de si todos, digamos, participaron activamente en el proyecto, y la defensa, pues, nos va a servir para eso. Como decía el tema, pues, no queda grabado, es confidencial. Igual, si tienen algún tema crítico de datos en sus organizaciones, puede ser que en el documento final, que Rodemar va a explicar, pues, digamos, pongan la información de cierta forma anónima para que tampoco haya problemas, pero en todo caso la presentación y todo el proyecto como tal va a ser tratado de forma confidencial, para que no se preocupen. Adelante, Rodemar. Ok, gracias, Fabio. Sí, entonces voy a venirme acá a otro curso de proyecto final anterior para que ustedes vean. Digamos, la idea es que ustedes acá, esta es la versión de la generación anterior. Entonces acá, ustedes en la semana 2 suben la primera entrega del proyecto. Y acá, vamos a ver si las puedo ver acá. Espero no. Bueno, aquí no hay notas, esa es la ventaja. Entonces aquí está alguna gente. Digamos que entregó el proyecto, entonces ustedes lo suben y nosotros acá, ustedes van a poder ver que nosotros subieron el proyecto y nosotros le ponemos observaciones como esta, debe entregarlo nuevamente porque nos pareció esto y esto que no estuvo bien o que hay que mejorar o corregir. Entonces, si le ponemos eso, tienen 8 días más para venirse acá donde dice segunda entrega. Y ahí lo vuelven a subir y ya nosotros normalmente ahí ya les damos el aval con algunas tal vez otras recomendaciones, pero ya les decimos sigan. Hay algunos que desde la primera propuesta pues están muy bien y de una vez les decimos sigan adelante, que ya tienen el aval para continuar. Entonces lo que sigue después es que ya 2 días máximo antes de la fecha del proyecto final hacen la entrega acá. En la unidad 3 suben el proyecto final, que es lo siguiente. Voy a ver algún ejemplo acá de algún estudiante de este curso anterior. Entonces ustedes suben acá, por ejemplo, vean, gente que sube los HTMLs, suben un PowerPoint que va a ser la presentación y cualquier cosa que ustedes consideren que sea apropiado subir, un PDF, un PPT, lo que ocupen subir para la presentación. Tiene que ser, como les decía, máximo 2 días antes, para que Fabio y yo podamos darle una leída antes de que sea la presentación. Si no lo suben así, no tienen derecho a presentarlo.
¿ok? Entonces eso es lo que deben subir acá. Puede ser generalmente la gente sube los HTML, donde hicieron todos los análisis, estudios, etcétera, y algún PowerPoint que es con el que van a hacer la presentación. Como bien decía Fabio, en esa presentación deben participar todos los miembros del grupo y normalmente les pedimos abrir la cámara, aunque sea un ratito al principio, para poder verificar que en efecto estaban ahí y eran ustedes. Vamos a ver, ahí tengo algunas preguntas. Me dice Otoniel, ¿la plantilla está en formato PDF? No, la plantilla está en Word. Otoniel, para que ustedes, la que yo subí está en Word, para que ustedes la puedan editar y escribir sobre la plantilla en Word y no tengan que volverla a reescribir. Y la fecha de entrega de la primera propuesta dice 5 de julio en la página. Ahora voy a revisar, Wendy, a ver si es que está mal. Puede ser. Entre las herramientas se puede utilizar software Kimi. Sí, Ana, pueden utilizar cualquier software que ustedes quieran. Claro está, nos explican un poco a Fabio y a mi persona de qué se trata ese software, para qué sirve y explicar por qué usaron ese software, por qué fue tan importante usarlo. Ok, entonces los avances, me dice Marlon, ¿cómo van subiendo avances? Si quieren enviarnos avances no hay que subirlos, Marlon, nos los mandan por correo. Ustedes, es una buena pregunta, nos pueden mandar un avance, así lo han hecho muchos, por ejemplo, Hazel, que lo estoy viendo acá, que era de otro grupo, ella nos mandó varios avances a Fabio y a mi persona y nosotros le vamos dando vistos buenos. Eso es una muy buena idea, Marlon, pero ya se tramita más por correo. Ok, vamos entonces, voy a revisar aquí que me dice Wendy que dice 7 de julio, puede ser algún error ahí, de que no le cambiamos bien la fecha, pero todo es agosto. Vamos a ver, voy a bajarla aquí, ven que está en Word, entonces aquí voy a abrir, o será que subí una equivocada, bueno, si no ahora lo corregimos, vamos a ver qué dice. Dice 17 de agosto, agosto y septiembre, no sé, Wendy, ¿qué? ¿Será que estás en algún...? Pues yo veo que todos dicen... No se refiere al envío de la propuesta, digamos, ¿verdad? Ah, en la máquina, perdón, en el aula virtual. Ah, en el aula virtual puede ser Wendy. Ajá, gracias Fabio. Pero no se preocupen por eso. Sí, puede ser que no le actualizaron bien las fechas hoy cuando abrieron el aula. Ok, pero no hay problema. Wendy, gracias por la observación. Las fechas son para la primera propuesta de hoy en 8 y para la segunda propuesta los que tengan que hacerlo de hoy en 15. Ok, gracias Wendy, gracias Fabio. Me dice Neifred, profe, los avances debe ir el código utilizado o solamente las dudas en progreso. No, lo que ustedes gusten, Neifred, nos pueden enviar código, nos pueden enviar las dudas como ustedes lo consideren mejor. Muchas veces para nosotros es muy útil que nos envíen el código e incluso el documento autorreproducible. Mejor todavía, lo que lleva para nosotros poder ir viendo si encontramos algún error o algún error de enfoque para irlos orientando. Esa es la idea, que ustedes cuenten acá con Fabio y mi persona constantemente como apoyo. Y ustedes nos pueden preguntar, mire profesor, ¿le parece bien utilizar un análisis en componentes principales acá? ¿O no es adecuado? ¿O por qué esto, el nivel de predicción que me está dando, qué les parece? ¿Por qué será que está dando bueno, tan mal? ¿Tienen alguna sugerencia? Etcétera. De eso se trata. ¿Ok? Y dudas generales también las pueden plantear aquí en el foro. Aquellas dudas que ustedes consideren que pueden ser útiles para todo, como la que nos estaba diciendo Wendy ahora, que la fecha tal está mal, que tal cosa, qué es lo que hay que hacer, etcétera, también son válidas en el foro. Ahí las vamos a estar dando seguimiento. Me dice Alejandra, ¿es posible enviarles 1 o 2 semanas antes un borrador del proyecto para que ustedes determinen si hace falta algo? Por ejemplo, sí, Alejandro, sería excelente que 1 o 2 semanas antes, ojalá unas 2 semanas, nos envíen un borrador para determinar nosotros si sería bueno mejorarlo en algún aspecto por ahí o hace falta agregarlo a algo o no, o ya lo consideramos que se ve bien. Sí, muy importante, Alejandro. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta por ahí o Fabio, si tienes algo que agregar que se nos haya escapado por ahora. Pues no, creo que ya está todo cubierto, lo del envío de la propuesta la próxima semana.
Igual si alguien tiene alguna duda, por favor, ahí nos avisa. Bueno, igual el foro está disponible, digamos, esas consultas más generales, pues creo que el foro va a ser útil. Recalcar el correo electrónico para dudas ya puntuales, ¿verdad?, de cada uno de sus proyectos, para mantener la confidencialidad. Y recalcar de nuevo nada más que, ¿verdad?, la plantilla es ese documento de Word que mencionó el de Mark, que es lo único que tienen que enviar la próxima semana. Y ya después, pues una vez que le demos el visto bueno, pues pueden continuar ya con el desarrollo formal de la metodología. Los documentos finales, preferiblemente documentos autorreproducibles, creo que es más sencillo. Para la presentación, a veces estudiantes pues usan, qué sé yo, PowerPoint para apoyarse, o utilizan un PDF o el mismo documento autorreproducible. Además que eso tampoco ya lo dejamos a su criterio para la defensa final. Pero sí tienen que enviar, digamos, el documento final con toda la metodología, y lo que sí queda más libre es, digamos, la presentación como tal en el momento de la defensa, que son, digamos, cosas apartes. Pero creo que todo lo demás está cubierto. No dejen para el final el envío de la propuesta. Empiecen a trabajarlo desde ahora. Ojalá pues tomen en cuenta el tema de datos que detallamos a profundidad, para ver si están disponibles o no, para que después no tengan problemas ya cuando están haciendo el proyecto, ¿verdad? Creo que todo está bien claro. Igual si alguien tiene alguna duda, pues ahí puedo ponerlo por el chat o el micrófono para evacuarlo de una vez. Creo que todo está bien, me parece. Ok, bueno, muchas gracias, Fabio. Excelente. Entonces, bueno, no tenemos más dudas. Y como bien decía Fabio, pues de todas maneras, cualquier duda en general la pueden plantear a través del foro, o también escribirnos un correo. Insisto nuevamente, no se les olvide copiar a Fabio y a mí para estar los dos al tanto de poderles estar contestando. Bueno, muy bien, excelente. Entonces vamos acá por acá nada más a abrir el video para despedirme acá desde Costa Rica, y Fabio allá desde Toronto. Ya por allá son como, ¿qué, Fabio? ¿Las 9:30 o las 10:30? Son 9:22 en este momento, sí. Bueno, por lo menos yo un día de estos, el miércoles de la semana pasada, transmití una clase a las 2 de la mañana desde Barcelona. Sí, está mucho más pesado, sí. Por eso creo que todos los que nos acompañan son del continente, ¿verdad? Todos los estudiantes esta vez, todos son de América, ¿verdad? No hay nadie del otro lado. Yo creo que sí, si hubiese alguien ahí nos puede decir, pero la vez pasada sí teníamos estudiantes de España. Y sí, si hubiera alguno, porque recuerdo que con ese caso lo hicimos un sábado, en la mañana, la defensa. Pero creo que no hay nadie del otro lado del charco, porque sí, es demasiado para las 2 de la mañana. Ese lo hicimos un sábado, en la mañana, especial para, ¿cómo era que se llamaba, Fabio? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, que un estudiante muy bueno, por cierto, que hicimos la defensa así un sábado. Por ahí lo vi antes y ahora se me olvidó. Bueno, muy bien, pero de todas maneras, piensen muy bien la fecha, eso es fundamental. Y entonces nos estamos viendo ya directamente, nuevamente, en la defensa particular de cada uno de ustedes. Para eso, 2 o 3 días antes les llega una invitación Webex, igual a la que siempre enviamos, pero dirigida solo a los integrantes del grupo, a Fabio, a mi persona, y tal vez algunas veces está Yersinio, algunas veces esta vez va a estar César también. Entonces, a los que nos acompañen. Es una presentación cerrada, completamente privada. Ok, bueno, muy bien, muy buenas noches, un gusto tenerlos nuevamente en este curso. Muchísimas gracias, Fabio, por la ayuda, y nos estamos viendo en 2 meses aproximadamente. Bueno, buenas noches a todos, que pasen muy bien. Buenas noches, nos vemos, hasta luego.